Existen dos tipos de regla de 3 simple, directa e inversa. ¿Qué se diferencia una regla de 3 simple directa y una regla de 3 simple inversa? El procedimiento de resolución difiere en lo siguiente. Si yo tengo este planteo, si 4 me reflejan 100 unidades, 10, ¿qué cantidad de unidades me reflejaría? El método de resolución, si aplico la regla de 3 simple directa, sería multiplicar los elementos en forma cruzada y dividir por el otro elemento. O sea que si uno quiere calcular esta incógnita, lo que tiene que hacer es hacer 10 por 100 dividido 4. Esta es la forma tradicional que uno conoce, pero tiene que saber que existe también la regla de 3 simple que es inversa. Ante el mismo planteo, si uno analiza que tiene que resolver aplicando la regla de 3 simple inversa, el método de resolución es distinto. Multiplica derecho, o sea, para calcular x, multiplicaríamos 4 por 100 y lo dividiríamos sobre 10. Fíjense que los dos resultados son distintos. Ahora lo que vamos a analizar es cuándo aplicar una regla de 3 simple directa y cuándo aplicar una regla de 3 simple inversa. Una proporcionalidad directa e inversa es el nuevo concepto a trabajar. ¿Cuándo son directa o inversamente proporcionales las magnitudes? Una magnitud es directamente proporcional cuando al aumentar una magnitud aumenta proporcionalmente la otra. Es decir, si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra también se multiplica o divide por ese mismo número. Una magnitud inversamente proporcional significa que cuando al aumentar una de las magnitudes disminuye proporcionalmente la otra, es decir, si al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida por ese mismo número, o viceversa. Si al dividir una de ellas entre un número, la otra queda multiplicada por este número. Acá tengo dos conceptos que son distintos, así que ahora, analizando lo que nos representa cada concepto, vamos a interpretarlo con situaciones problemáticas, que nos permita darnos cuenta cuándo aplicar, ¿sí?, una regla de 3 simple que sea directa o una regla de 3 simple que sea inversa. Vamos a trabajar los dos tipos de magnitudes teniendo en cuenta situaciones problemáticas. Vamos a ver un ejemplo de magnitudes directamente proporcionales. El problema nos dice, un trabajador cobra 5.000 pesos por 8 días de trabajo. ¿Cuánto cobrará por 12 días? Esa es la pregunta. Si uno expresa los datos, ¿sí?, en un planteo, estaríamos diciendo que si trabajando 8 días cobramos 5.000 pesos, ¿qué pasa si trabajo 12 días? Fíjense que acá reflejé el mismo concepto, días por este lado, y acá voy a trabajar el signo pesos por este. Este sería el planteo que uno tradicionalmente haría. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de regla voy a aplicar para resolver esto? Yo tengo que hacer el siguiente análisis. De 8 días a 12 días aumenta la cantidad de días. ¿Qué pasa con el precio que voy a cobrar? Si cobro 5.000 pesos en 8 días, obviamente que si trabajo más días voy a cobrar más dinero. Por lo tanto, como aumentan ambas proporciones, lo que voy a aplicar es una regla de 3 simple directa. ¿Qué significa? Para calcular x voy a multiplicar cruzado y voy a dividir por el otro elemento. 5.000 por 12 dividido 8, quedándonos como resultado 7.500 pesos. Al aumentar ambas, aplico una propiedad y una regla de 3 simple directa. Trabajo el otro ejemplo que nos dice lo siguiente. Hemos comprado 6 kilos de manzanas, abonando 540 pesos. ¿Cuánto nos cobrarán al comprar 4 kilos de la misma fruta, en este caso que eran manzanas, ¿no? Entonces, el planteo sería, si 6 kilos equivalen a 540 pesos,
4 kilos equivale a X, o sea, desconocemos este dato, que es lo que queremos calcular. Entonces, fíjense, a menos kilos, que es lo que debo calcular ahora, no voy a pagar más dinero, sino que voy a pagar menos dinero. Por lo tanto, como disminuyen ambos valores, estamos ante una regla de 3 simple que es directa, como en el caso anterior. En el caso anterior aumentaban ambos valores, o sea, aumentaban los días y aumentaban en forma proporcional el dinero que se iba a cobrar. Acá pasa, o sea, lo distinto, o sea, lo diferente, lo que difiere. A lo que voy a lo siguiente, ¿qué quiero decir con esto? En lugar de aumentar, disminuyen ambas. Pero al disminuir ambas, podemos decir que estamos ante una regla de 3 simple directa. Multiplicamos cruzado y dividimos por el otro elemento. 4 por 540 dividido 6. Nos quedaría como resultado 360 pesos. A menos kilos, menos precio.